anterior, empecemos con lo importante. Susi, muchísimas gracias. Te dejamos a ti con tu presentación, por favor, y gracias por acompañarnos. Y gracias al Ministerio de Hacienda que representas esta noche. Gracias por todo. No, muchísimas gracias. Muchas gracias también al ICEF, representado bueno, en este comité por Gaby, don Mario y doña Cecilia. Para nosotros como Ministerio de Hacienda siempre ha sido un placer poder colaborar en poder transmitir la visión de la administración tributaria y bueno, en lo personal también siempre es un honor que lo tomen en consideración a uno para tratar de transmitir un poco estos temas que tal vez, como decía ahora don Rafael, se han convertido en bastante interesantes y están sobre el tapete. Vamos a empezar, vamos a ver, voy a tratar de compartirles por acá una pequeña presentación, en realidad algo bastante general. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve bien. Gracias. La puedes poner en modo presentación todavía mejor. Sí, es que eso era lo que estaba intentando. Ah, ahora sí, ¿ves? Eso, genial. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, pues en realidad creo que todos estamos como de acuerdo en que el tema que vamos a tratar hoy o conversar, pues en realidad es un tema que ha tenido bastantes interpretaciones, para no decir que polémica, pero creo que por ahí todos conocemos que donde nos reunimos más de un abogado, pues pueden haber muchísimas más interpretaciones. Y ahora incluso conversando con algunos colegas de ustedes, asesores, creo que la materia tributaria, al estar no solo inmersa en un tema del derecho, sino también en un tema contable, pues también viene un poco el tema de las interpretaciones contables que pueden surgir, y creo que este criterio pues tiene mucho de eso, ¿verdad? Tiene mucha arista contable y mucha arista legal, técnica jurídica, ¿verdad? En esa línea, y es muy importante el análisis que podamos transmitir, o por lo menos que ustedes conozcan la visión de la administración tributaria que ha sustentado todo el tratamiento del diferencial cambiario, que está plasmado en este criterio institucional que, como por ahí leí, fue como un regalito de Reyes, ¿verdad? Entonces, tal vez empezar por un aspecto bastante básico, si lo quisiéramos ver, que es lo que nos ha decantado como administración para empezar a trabajar el tema del diferencial cambiario bajo una línea consistente, es tener en cuenta que el diferencial cambiario no es otra cosa que una renta de capital. Una renta de capital que en realidad se origina por factores externos al obligado tributario. En eso, las operaciones económicas en realidad que se desarrollan o que desarrolla el obligado tributario, él desarrolla esas operaciones económicas, pero la existencia como tal del diferencial cambiario no es algo que dependa de este obligado. Entonces, no es algo en lo que él pueda influir o sobre lo que él pueda trabajar para poder originar o no una ganancia o una pérdida por diferencial cambiario. Y básicamente, pues este diferencial cambiario en realidad se origina y tiene una orientación básicamente en un tema de la conversión de la moneda, ¿verdad? Aquí sí nos vamos a plasmar en el tema de que a nivel nacional nuestra ley del impuesto sobre la renta pues trabaja y define que todas las operaciones tienen que ser registradas y transadas pues en la moneda nacional, que es en colón. En este sentido, y como también todos manejamos, pues nuestra economía, aunque no está dolarizada del todo, pues sí está en una gran parte dolarizada, y esto significa que entonces todas estas transacciones que se transan, valga el término, en monedas diversas, normalmente dólar, tengan que ser registradas y aplicárseles tipos de cambio para llevarla a los colones. Entonces, en función de este deber y de este establecimiento dado por la misma ley, pues indudablemente surgen, dependiendo del lado donde nos paremos, ingresos o deducciones que van a ser gravables o deducibles por este diferencial cambiario. Tomando esto en consideración, el otro aspecto que tenemos que tomar en consideración también para que este criterio podamos visualizarlo, por lo menos desde la óptica de la administración, como un tema de consistencia, es la reforma que se da a través de la 9635. Y aquí creo que todos vamos a ser bastante consistentes en el hecho de que este tema del diferencial cambiario
pues a lo largo de los años, casi desde más o menos como el 2010 que se empezó con el tema, ha venido a ser un talón de Aquiles tanto para los asesores obligados tributarios como para la misma administración, y en función justamente de ciertas interpretaciones que se desarrollaron antes, en aquellas épocas, 2010, 2014, cuando se empezaron a emitir ciertas sentencias judiciales, tanto de tribunal contencioso como de sala primera, y bueno, hasta la fecha en la que intentamos llegar a un tratamiento consistente y consensuado en la ley 9635. Y de ahí tal vez partimos como administración, que creímos que habíamos tenido, digamos, ya un consenso en relación al principio de realización para efectos de ¿Para qué? aplicarlo dentro de lo que es el tratamiento del diferencial cambiario. Es que todos por la lima. Linda, todos cagándolo uno. Hola, disculpen, no sé quién está con el micrófono encendido, pero les pedimos por favor que se aseguren de tenerlo en mute, por favor. Gracias. En función de eso, entonces, y a raíz de eso también, para hacer un ligamen de las cosas, pues se dieron una serie de consultas que nos llevaron a considerar como administración tributaria que el tema no estaba tan claro en relación al principio de realización y la consistencia que estaba dada por la ley 9635 en función de la aplicación y el tratamiento del diferencial cambiario. Eso fue lo que nos llevó precisamente a plasmar el criterio, el 04 del 2021, perdón, donde definimos, donde se aclara a través de la administración tributaria que el diferencial cambiario en una forma consistente para los tres aspectos esenciales se tienen que trabajar bajo un tema del principio de realización. ¿Qué significa esto? Que el diferencial cambiario inicialmente, como dijimos, al ser una renta de capital, va a estar regulada con base en el impuesto sobre rentas de capital que se creó a través de la ley 9635. ¿Esto qué significa? Que va a estar regulado o está regulado de hecho a partir del artículo 27 en adelante, donde expresamente el artículo 27 en adelante define y establece que las ganancias o las pérdidas que se originen a través de rentas de capital se van a gravar o se van a deducir justamente cuando sean realizadas. En consecuencia, el diferencial cambiario va a estar grabado o deducido única y exclusivamente con base en ese principio de realización. Punto y seguido, porque en realidad tendríamos que verlo de esa forma, tenemos el diferencial cambiario que está dentro del título, dentro del capítulo 11, que precisamente son rentas de capital, pero que por alguna consideración, sea legal o voluntaria, se encuentran afectas al impuesto sobre las utilidades. Y en este caso, entonces, hablamos de que este diferencial cambiario se lleva a la declaración del impuesto sobre las utilidades. Y justamente en el artículo primero, párrafo cuarto, expresamente la norma también nos sostiene y nos dice que este diferencial cambiario afecto al impuesto sobre las utilidades va a ser grabado o va a ser deducido cuando sea realizado. Entonces, aquí continuamos precisamente con la consistencia que nos va dando la 9635 de que el diferencial cambiario se grava o se deduce única y exclusivamente en el tanto sea realizado. Y entonces llegamos a la tercera arista, el diferencial cambiario que nazca precisamente de operaciones económicas que estén sujetas al impuesto sobre las utilidades. Y entonces acá es donde tal vez se han dado algunas interpretaciones que por lo menos para los efectos de la administración tributaria tenemos que aclarar. Tiene que ser una interpretación consistente con la ley 9635 y con la ley o las normas contables que se deben de cumplir, pero también con un tema y un aspecto de conciliación fiscal. Y entonces acá entramos a analizar justamente el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. En este sentido, este artículo 5, si lo podemos analizar y si lo empezamos como a desgranar, pues en realidad el artículo nos viene dando una línea tanto de carácter contable como de carácter fiscal. ¿Por qué hablamos de carácter contable y de carácter fiscal?
porque la norma nos va dando el establecimiento y la definición de que se tiene que hacer la evaluación contable, concretamente de lo que estamos hablando en este momento, la figura del diferencial cambiario. ¿Esto qué significa? Que al cierre del periodo fiscal, todo diferencial cambiario tendrá que registrarse de acuerdo a la evaluación contable con el principio del devengo. Eso es algo que nosotros sabemos que tiene que darse porque es precisamente parte de la normativa contable que lo establece y así lo refleja el artículo 5. Sin embargo, precisamente, esta evaluación contable del diferencial cambiario no puede transgredir o no puede traspasar la conciliación fiscal que debe de mantenerse en el tanto ese diferencial cambiario para efectos tributarios, para efectos del pago del impuesto sobre las utilidades o de la liquidación del impuesto sobre las utilidades, solamente va a tener un impacto fiscal en el tanto sea realizado. ¿Esto qué significa? Que el ingreso o la deducción del gasto yo la voy a llevar en mi contabilidad con base en el sistema del devengo, porque eso es lo que me establece mi evaluación contable al cierre del periodo fiscal. Pero va a existir una conciliación fiscal donde el diferencial cambiario solo va a tener impacto en el impuesto sobre las utilidades en el tanto sea realizado o en el tanto, bueno, de hecho sí, en el tanto el ingreso sea realizado o en el tanto el gasto sea realizado por Agüita. concepto de ese diferencial cambiario. Y bueno, aquí sí lo vamos a dejar, o yo sí espero tal vez dejarlo un poco más, porque sé que muchas de las dudas que se han planteado y se han definido es un poco entonces en relación con cuándo tenemos por realizado este diferencial cambiario o cuándo tenemos por realizado para los efectos de la administración el diferencial cambiario. Pero esto creo que tal vez lo vamos a ir conversando un poquito más ahora en el transcurso de los minutos que vayan pasando. Lo que sí queremos es como, o mi intención básicamente, si ustedes lo pueden observar en el criterio del diferencial cambiario, es bastante corto o pequeño si lo quisiéramos ver desde un punto de vista, que lo que trata de reflejar es justamente estas tres aristas que les acabo de transmitir. Diferencial cambiario es una renta de capital. Es una renta de capital que dentro de la ley del impuesto sobre las utilidades, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, se enmarca en 3 impuestos: impuestos sobre rentas de capital, impuestos sobre rentas de capital pero afectas al impuesto sobre las utilidades y propiamente el impuesto sobre las utilidades, donde la consistencia en los 3 tiene que aplicarse con base en el principio de realización. Un tema que también es importante y lo traigo nada más un poquito a colación, es que este principio de realización pues también ha sido ya totalmente avalado y definido incluso, y en algunos que me escucharon tal vez en el Colegio de Contadores, nos enmendaron la plana en realidad a nivel de sala primera, cuando nosotros como administración defendimos en algún momento un criterio diverso en relación a la aplicación del devengo. Y precisamente Sala Primera y Tribunal Contencioso nos han establecido y nos han dicho diferencial cambiario se grava con base en el principio del realizado. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ser también consecuentes con los establecimientos y las delimitaciones de Sala Primera y en consecuencia precisamente este diferencial cambiario, tanto para efectos del ingreso como para efectos del gasto, debería de ser y debe de aplicarse con base en el principio de realizados, y aquí tal vez puedo ser un poquito insistente, para efectos fiscales, lo cual no transgrede la necesidad y la parte contable de hacer las evaluaciones al cierre del periodo fiscal. Muchísimas gracias, Susi. Antes de pasarle la palabra a Rafa, hay algunas consideraciones que quisiera nada más dejar sobre la mesa sobre tus comentarios. Muchas gracias. La interpretación que realizas, tengo algunas preocupaciones que las dejo sobre la mesa para ustedes dos. ¿Qué pasa con la cedularidad del impuesto sobre la renta? ¿Verdad? Porque aquí veo que vamos a un lado y vamos a otro, pero ¿qué pasa con su cedularidad? ¿Verdad? Cada capítulo tiene sus propias reglas. ¿Qué pasa con la posibilidad expresa, ¿verdad?, de que la evaluación al cierre del periodo fiscal tenga efectos fiscales, ¿verdad?
como pareciera leerse bien del artículo 5. Porque cuando aplicamos los criterios de interpretación, pues generalmente nos dicen, vamos al texto de la ley. Y cuando vamos al texto de la ley nos encontramos esta situación, entiendo de dónde vienes, incluso el criterio es muy claro al decir que estamos respetando los principios y demás al momento de emitirlo, ¿verdad? Pero al momento de emitirlo, pues los contribuyentes pueden sentir que hay un conflicto, ¿verdad? En realidad aquí. Entonces, sí quisiera que ambos se refieran a ese tema después, ¿verdad? Pero paso dándole la palabra al señor Rafael González para que él exponga sus puntos y después tal vez podamos ir retomando otras anotaciones. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Rafa, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, pero si quieres, igual que el comentario Sí, que le hiciste a Susi en modo correcto. presentación. Gracias. Para que no me está haciendo caso la... Vamos a ver. Ya casi. Listo. Vamos a ver. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Al instituto, muchísimas gracias a Susi por tener la deferencia de participar desde la óptica de la administración y de parte mía, tratar un poquito de, más que expresar mis opiniones personales, aparte de que sí lo voy a hacer, pero sí un poco aglutinar las inquietudes que se han ido y que los clientes poco a poco se han ido dando a través de estos días. Efectivamente, fue regalo de Día de Reyes, lo cual me va a llevar a un punto, pero me voy a detener antes de tocar base con la Filmina para un par de cosas. Vamos a ver. La primera, hay un punto que creo que no debería estar siquiera sujeto a discusión, pero es que en algún momento lo escuché de la administración tributaria y podría ser que todavía permee, y es que cuando uno tiene una ecuación matemática y lo que tiene que despejar es una de las variables, ¿verdad? Que es X, cualquiera que sea, obviamente yo no puedo partir del análisis propiamente dicho de X. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros estamos viendo el tratamiento fiscal del diferencial cambiario, lo que estamos viendo es si el diferencial cambiario per se incide en la determinación de la renta líquida, lo cual significa que la variable a despejar es precisamente esa. Entonces, yo lo que me voy a ir a ver es la partida monetaria de activo o de pasivo que genera ese diferencial y como consecuencia de eso puede ser gravable o deducible. Entonces, si por ejemplo yo tengo un pasivo que adquirí en la empresa, pero para fondear el yate con el cual me voy de pesca, Dios quisiera, claramente ese pasivo no tiene nada que ver con la generación de la renta líquida gravable y consecuentemente ese diferencial simplemente no tendría un tratamiento fiscal ni de un lado ni del otro. Eso lo digo porque me parece que hay que entender, quizás porque el artículo 81 se mantuvo y el artículo 81 de alguna manera suscita un poquito esa pequeña discusión que me parece que no es trascendente, pero quisiera dejarla zanjada. Número uno. Número dos, un poquito de historia. Y ahí será por viejo, pero ahí discrepo un poquito nada más de Susi en el siguiente sentido. Vamos a ver, el diferencial cambiario fue cuestionado desde la época de las mini devaluaciones por una razón, porque acuérdense que el diferencial cambiario de cierto tipo de inversiones estaba exento. Entonces, la discusión se daba con la administración tributaria en el sentido de si aplicaba o no la exención y entonces se discutía la naturaleza de la renta que significaba o la renta accesoria que significaba el diferencial cambiario. ¿Por qué cuento este cuento? Por dos razones. Número uno, porque si ustedes van a la historia, se van a dar cuenta de que las normas viejas del reglamento que regulaban al diferencial tenían fechas de emisión muy diferentes. La norma del gasto que hablaba del diferencial del pasivo, dicho sea de paso, no hablaba en general,
era de la época de la publicación de la ley en el 88, mientras que la norma de ingreso fue del 91, que hablaba de ingreso del activo, lo cual significa, yo no lo recuerdo, estaba muy chiquillo, o ni tanto, pero fue en el momento en la administración de Calderón en que hubo apreciación. Entonces, digo esto primero por esa razón, porque el diferencial se vino tratando de regular de una manera ad hoc conforme fueron variando, pero viene desde la época de las mini devaluaciones a raíz de esa otra discusión. Pero ¿por qué esto tiene también un poquito de trascendencia? Porque los criterios de la sala, y en esto, si alguien me dice lo contrario, porfa me lo demuestra, tenemos 5 criterios de la sala en relación con el diferencial cambiario. Hay 2 que dicen que es por valuación. Hay 2 que dicen que es por realización. Y hay uno que es el último que dice que es por valuación a pesar de que los razonamientos son por, ¿cómo se llama? Por realización. O sea, digamos que estamos empatados y hay uno que francamente yo no sé qué es lo que dice que es el último. Pero vean qué interesante. Estos criterios de la sala, que sí son precisamente de ajustes de periodo fiscal 2010 o 2011, recuerden ustedes que por lo menos 2 de ellos derivan de la discusión del ingreso por diferencial cambiario del pasivo. Entonces eso nos volvía a traer al problema normativo. Cuento esta historia porque me parece inclusive que el criterio institucional parte de la premisa de que hay que hacer un marco normativo derivado precisamente de lo que todos creemos que es lo más importante, y es que la ley de fortalecimiento vino a tratar de esclarecer el punto. Ok, entonces dicho ese ni tan breve preámbulo, ¿cuáles son las principales inquietudes de los contribuyentes? Bueno, y otra cosa que iba a decir, y vuelvo sobre la experiencia práctica. Yo por lo menos, y creo que mucha gente considerará lo mismo, que los impuestos siguen a los negocios y no al revés. O sea, un negocio que no deba pagar impuestos no es buen negocio. Entonces, así como Susi dijo que este asunto tiene un componente importante jurídico, tiene un componente importante contable, también tiene un componente importante económico. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que posiblemente le esté doliendo mucho a un sector de la economía con el criterio, haga muy feliz a otro sector. Entonces, precisamente por esa razón es que estas tertulias son tan importantes porque al final de cuentas la respuesta tendrá que ser una sola. Entonces, ¿cuál es el primer reparo que he escuchado muchísimo? Y es la naturaleza misma del criterio institucional. O sea, el criterio institucional, regulado en el artículo 99, hay discusión en torno a que, primero que nada, claramente tiene un alcance general. La pregunta es si tiene vocación normativa. En eso, siquiera para pensar en si lo puedo impugnar sin que haya un acto de aplicación individual o no. O sea, si es un acto impugnable per se. Una pregunta que mucha gente se ha hecho es que a pesar de que claramente se habla en el criterio, de una, abro comillas, vigencia, o sea, que dice que rige a partir del momento en el que se ha publicado en la página, de lo cierto del caso es que es posible que se aplique, porque si el criterio lo que hace es decir qué piensa la administración tributaria en relación con el contenido de los artículos o sea, del tratamiento del diferencial, aplicaría para el periodo fiscal 2020, porque aunque yo hubiera cerrado periodo fiscal, lo cierto del caso es que yo voy a declarar ya estando vigente el criterio. Entonces, digamos que toda una duda que se ha suscitado, y no pretendo entrar muchísimo más en esta discusión, supongo que a la hora de las preguntas esto también se ampliará, es en relación con el alcance general y la eventual vocación normativa, la vigencia temporal del criterio, o sea, y su condición de impugnabilidad para efectos de aquellos que discrepen de la legalidad. Ese es un primer punto. El segundo punto, que es muy importante, tiene que ver con lo que expresaba Susi en relación con el concepto de realización. El criterio institucional, y muy bien explicado por Susi, decía que
lo que están tratando es de hacer, de enmarcarnos en un contexto de consistencia. Sin embargo, y refiriéndome un poquito a lo que dijo Gaby en el intermedio, si vemos es que la administración tributaria considera un rasero contable, esa es la expresión que utiliza, la expresión o el cierre del periodo fiscal, que es justamente lo que diferencia las disposiciones del artículo 5 versus el artículo 27. Me devuelvo un segundo. Claramente aquí está el párrafo cuarto del artículo primero al que hace alusión Susi, en el sentido de que sí, efectivamente, esta norma habla de realizadas, y acto seguido están las otras dos disposiciones también de rango legal. Entonces, ¿qué es lo que en alguna medida se ha entendido, o algunos lo entendimos desde el momento en el que la norma se estaba discutiendo? Es que precisamente en razón de la dualidad integrada, llamémosle como queramos, del concepto de integración por afectación, pero de la todavía existencia o coexistencia de un tributo a la renta empresarial versus una renta pasiva, muchos entendimos que si bien es cierto, el artículo primero habla de realizadas, la propia ley se encargó de decir cuándo considera realizado el diferencial cambiario en uno de los tributos y cuándo lo considera realizado en el otro. ¿Por qué? Porque el concepto de realización, si el propio reglamento, y ahorita lo vamos a ver, es capaz de darle un contenido, porque el legislador lo puede hacer, a nosotros siempre nos pareció que, repito, este criterio de realización es un criterio general para todo el impuesto sobre la renta, pero que se bifurca a través precisamente de la frase o del cierre del periodo fiscal para efectos de que se entienda que en el caso del impuesto a las utilidades, el criterio de realización incluye el cierre del periodo, o sea, la foto del final del periodo, mientras que en la renta pasiva eso no ocurre. Y a nosotros nos parece, o creo que una de las inquietudes que mucha gente plantea, es que eso es consistente con el concepto de organización de los factores de producción, porque si bien es cierto, el diferencial cambiario es un factor exógeno, lo cierto del caso es que si yo tomo la decisión de facturar en dólares y de llevar mi cuenta por cobrar en dólares o cobrar mis honorarios en dólares, yo estoy asumiendo el riesgo cambiario porque yo sé que existe un régimen que lo guía y que yo voy a poder tener ganancias o pérdidas cambiarias en función de esa decisión empresarial. Entonces, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si yo organizo los factores de producción, entre ellos el capital, y ese capital lo utilizo en moneda fuerte, pues al estar afecto el bien a la actividad empresarial, uno entendería que esta diferenciación que la ley hace, o sea, donde el artículo 5 y el 27 nos dan dos conceptos distintos del concepto genérico del artículo primero, pueden entenderse válidos. Eso es una inquietud que se ha planteado. Y es que vean ustedes que el propio reglamento, y por eso me atrevo a decir que pareciera que el criterio institucional de alguna manera viene a darle un viraje a la interpretación, porque el propio reglamento, que es posterior a la ley, establece, por ejemplo, en el caso del gasto, que también es deducible, y los pasivos al cierre, y las originadas por los saldos de los activos y pasivos, o sea, el criterio de valuación. Entonces, para sintetizar ahí, me parece que uno de los cuestionamientos es que el artículo 1, el 5 y el 27 se complementan, y el criterio institucional pareciera darle prelación al artículo primero sobre los otros dos, y esas, digamos, son las razones que se han exteriorizado para pensar, digamos, estos criterios. El otro punto, y esto es una conversación que hemos tenido en algunos momentos con la administración tributaria, inclusive desde la época de anteriores viceministros, etcétera, etcétera, es que
hay un problema en el reglamento, porque vean ustedes que el propio reglamento hace una definición de qué se entiende por realización. Y habla de realización en el sentido de que, por ejemplo, la adquisición de otro activo en la misma moneda es un supuesto de tal realización y en consecuencia agravable. Entonces, si nosotros, siguiendo este mismo principio de consistencia que el criterio institucional pretende o trata de plasmar, tenemos un problema, y es que una persona que tiene un título de valor de $3,000 que llega y renueva de acuerdo con esta norma reglamentaria, tendría que ir a pagar el 15% en el caso de que sea una renta pasiva, o el 30% porque lo realizó a pesar de que no tiene un 5 en colones. Entonces, una de las cosas, independientemente de que el criterio institucional se mantenga o se pueda variar o se pueda ampliar o se pueda aclarar, lo cierto del caso es que pareciera que sí hay una necesidad real de modificar el reglamento, porque además el reglamento no habla en nada de el criterio de realización en cuanto a los pasivos, porque si esto fuera así para el pasivo, resulta que la renovación de un pasivo podría convertírmelo en realizado a pesar de ser un pasivo que no amorticé. Entonces yo sí creo que es fundamental, más allá de que discrepemos o no en cuanto a los otros puntos que he planteado, de que sí hay una necesidad de que las normas reglamentarias que hablan sobre la realización deberían realmente ser consistentes con que haya cambio de moneda, porque de lo contrario estamos grabando o deduciendo una capacidad económica que no es real, que al final de cuentas es a lo que deberíamos tender. Repito, en un caso con un criterio de realización sobre la base de la foto, renta empresarial, en el otro sobre la base del cambio de moneda, renta pasiva, pero arreglando, digamos, estas disposiciones reglamentarias que tienden a generar confusión adicional. De hecho, en algún momento hasta se había planteado, y que tenemos ahí, una redacción alternativa a la disposición. El otro problema que hemos detectado es que existe una enorme incertidumbre en relación con, o sea, partiendo de la premisa de que los criterios de realización no los tenemos claros, también hay un problema adicional de cuantificación de la base imponible. Por la naturaleza misma del recurso monetario, o sea, de las partidas monetarias que son las que están sujetas a ser valuadas y a generar un efecto cambiario, por la fungibilidad del recurso monetario. Entonces, pareciera congruente con la actividad empresarial, nuevamente el que conforme al artículo o la interpretación del artículo 5 se permite el gasto deducible o el ingreso gravable sobre la base de la evaluación, precisamente porque yo adopté una posición en esa moneda organizando mis factores de producción. Porque vean ustedes qué interesante, en algún momento cuando nosotros, y digo nosotros, algunas cámaras del sector financiero estaban preocupadas no por el criterio institucional, sino más bien pensando en el realizado en cabeza del sujeto contribuyente del impuesto a las rentas pasivas, resulta ser que teníamos una seria duda en relación con cuál es el tipo de cambio que yo voy a tener que utilizar de base para efectos de cuantificar mi ganancia o mi pérdida. Y el ejemplo era, bueno, una persona, y estoy pensando en activos líquidos, que eso pasa todos los días, y imagínense lo que va a ocurrir es en materia de las empresas. Yo compro dólares el día 1, compro dólares el 8, compro dólares el 16, compro dólares el 28, y el mes siguiente vendo dólares. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los que vendí? Porque perfectamente pudo haber fluctuaciones cambiarias en ese mes que hicieran que dependiendo de cuáles dólares escoja yo haber vendido, voy a tener ganancia, pérdida o salgo tablas. Entonces, hasta llegamos a hacer ejercicios numéricos pensando en hacer un promedio simple, pensando en hacer un promedio ponderado, pensando en hacer una especie de PEPS. Pero vean ustedes lo complicado y vean que esto estábamos hablando en el contexto del rentista pasivo. Solo imaginémonos esto en el nivel del rentista empresarial. O sea, en Grant Thornton, que tenga que agarrar y hacer ese ejercicio
para cuantificar las partidas monetarias que van a ser fundamentalmente su cuenta por cobrar, que lamentablemente a veces resulta ser de más largo plazo que uno quisiera, y también sus disponibilidades. Entonces, ese es otro de los grandes preguntas. O sea, aceptando que el criterio institucional aplicara, debe necesariamente entrársele a este nivel de detalle, tanto tomando en cuenta al inversionista pasivo como al inversionista empresarial. Me atrevo a cerrar esta parte, no sé si ya me estoy excediendo mucho, pero me atrevo a cerrar esta parte diciendo inclusive que partiendo de la premisa de que existen posibilidades de que el criterio se aclare, porque el criterio me parece que en todo caso sí marca una línea general, pero existen infinidad de detalles que se le pueden adicionar, que una posibilidad que uno encontraría es, siguiendo el criterio del artículo 5, pensar que el inversionista o que el tenedor de activo financiero y pasivo financiero que está vinculado con su actividad empresarial lo haga sobre la base de la realización que entiende también el saldo del periodo, y que el rentista pasivo tenga la posibilidad de hacerlo por una posición neta. Uno no se quiere imaginar a un pobre inversionista que, aparte de que le subieron del 8 al 15, aparte de que su ganancia de capital o descuento va a estar afecto a una tributación mayor, tenga que ir a pagar impuesto por renovar un título sin además saber cuál es el tipo de cambio que le sirve de base. Concluyo diciendo, porque el criterio me parece que toca el tema, pero le faltó un punto adicional, y es que queda claro que si yo soy una persona que gana en dólares, esto no me tiene por qué afectar. A mí me pagan en dólares, me retienen de acuerdo al tipo de cambio del día y se acaba el problema. El asunto es un poco distinto. Es que si nos vamos a la disposición, yo puedo tener un ingreso en moneda, en colones, y tener una deuda en dólares, y esa deuda en dólares, si la moneda se aprecia, resulta que yo tengo una ganancia cambiaria, que no está afecta a la actividad empresarial, pero que sí podría considerarse una renta pasiva. Entonces, yo creo que partiendo de esa premisa, deberíamos pensar en encontrarle una solución al principio de realización, a la letra menuda de qué significa eso, cómo se cuantifica, cómo lo podemos simplificar de la mejor forma posible para no convertirnos en incumplientes de entrada nomás, y volver un poquito a los puntos iniciales en relación con esa digamos, diferencia de interpretación de la coexistencia o no del 1, el 5 y el 27. Básicamente eso es lo que yo puedo decir que hemos recopilado como los puntos medulares que generan duda en relación con el criterio institucional, y que definitivamente estamos súper interesados, como decía Susi, tema de palpitante actualidad, que la idea es que se enriquezca a través de estas conversaciones. Muchísimas gracias, Rafa. Yo creo que muy productivos todos tus comentarios. Y tal vez recapitulando, Susi, nos gustaría, si pudieses referirte a los comentarios de Rafa en el mismo orden, si es posible empezar con los efectos, ¿verdad?, del criterio institucional, si vamos a aplicar a partir del 2020, un poco retomando los comentarios de Rafa en ese sentido, ¿verdad? También, si es posible, que continúes con la posibilidad de referirte, bueno, la interpretación, lo que también la interpretación del artículo 1 y el artículo 5 y 27, y todas las complejidades prácticas que se estarían generando, digamos, si mantenemos el criterio tal cual, ¿verdad? Lo que está enfrentando, que Rafa fue muy explícito al demostrar que existirían muchas complejidades al momento de aplicar este criterio. Entonces, ¿cuál es la posición? Y te digo a ti, pues, digamos, de la administración, ¿verdad?, como la representas, si existiría alguna posibilidad de incluir lo que él comentaba, ¿no?, una ampliación o aclaración del criterio para ir al siguiente nivel de detalle, que es un procedimiento donde todos los contribuyentes sepan exactamente cómo tienen que
aplicar, porque ya sabemos que para unos contribuyentes aplicar el criterio de realización va a ser sencillo, pero para otros va a ser muy complejo. Entonces, con esos comentarios te dejamos, por favor. Gracias. Claro, Gaby. Bueno, vamos a ver. Un aspecto que es importante y creo que es esencial que lo dejemos en evidencia también es que, bueno, desde la salida del criterio institucional hemos recibido una serie de, bueno, hemos tenido una serie de reuniones y hemos recibido una serie de comentarios, observaciones, valoraciones tan pertinentes como las que estaba comentando don Rafael ahora con nosotros. Y en función de eso, pues en efecto estamos, por decirlo así, en una ventana administrativa donde estamos haciendo los análisis correspondientes para definir si existe la necesidad imperante de hacer algún cambio, modificación o ampliación al criterio emitido. Si hay algo que también hemos mantenido y hemos conversado con las personas con las que hemos tenido diversas reuniones, es que hay una claridad que también tenemos que transmitir, y es que el criterio en general es un criterio que se aplica y que regula la figura de la diferencia cambiaria dentro de la ley del impuesto sobre la renta. No regula especificaciones ni para sectores, ni para tipos de contribuyentes, ni para ciertas particularidades. Y justamente es por eso que estamos, por decirlo así, con estas ventanas abiertas en este momento, para conocer, como lo decía don Rafael, algunos puntos o algunos aspectos que son métricas específicas y concretas, como lo conversamos en su momento la semana pasada, para el sector financiero, por ejemplo. O si hay algún otro sector o algún otro tipo de contribuyente que requiera una especificación como la que mencionaba don Rafael en sus ejemplos. Entonces, en este momento sí quisiera como dejar en evidencia que estamos en ese estudio, estamos en ese análisis. Les hemos solicitado a cada uno de los asesores o de las cámaras con las que nos hemos reunido que nos hagan llegar por escrito sus observaciones y sus análisis para con base en ellos poder hacer una definición y una delimitación de la necesidad de hacer algún cambio, o incluso se conversó o se ha trabajado o se ha analizado en las reuniones que hemos tenido con los diferentes compañeros, la posibilidad de hacer alguna métrica en esa línea para algún sector o para alguna línea, o si es que también el criterio lo requiere, pues hacerle alguna ampliación o alguna aclaración en relación específica al tema de cuándo vamos a entender por realizado el diferencial cambiario, o incluso definir si será necesario establecer un procedimiento para un determinado sector para tener seguridad jurídica para todos. Acá uno de los aspectos que es esencial para la administración es la necesidad de que exista seguridad jurídica tanto para los obligados tributarios, los asesores, como para la misma administración tributaria. Entonces, la idea es que todos tengamos en la medida de lo posible las reglas del juego lo más claras para que entonces no haya tanto problemática si lo quisiéramos ver a posterior. Tenemos claro y sabemos la generación de las dudas, retomando un poco los 3 puntos que me comentaba Gaby, pues sí, la interpretación de la administración viene dada en función de que el criterio institucional lo que hace es aclarar los términos dados en la 9635, y en función de eso estaría para aplicarse dentro de la declaración del impuesto sobre las utilidades del 2020. Esto es un tema que viene definido desde el mismo criterio como tal. Sí han habido una serie de observaciones y comentarios, y sobre eso pues la dirección terminará de hacer las valoraciones correspondientes, y de existir algún cambio se estará informando lo más pronto posible. Estamos trabajando en realidad bastante fuerte sobre el tema, haciendo los análisis que correspondan sobre el tema para poder hacer las delimitaciones y poder dar las respuestas con la prioridad que se requiere. Tenemos muy claro también que este aspecto de las declaraciones, estamos casi que a mes y medio de la presentación de la declaración del impuesto sobre las utilidades, y también tenemos claro la necesidad de que los obligados tributarios tengan seguridad jurídica a la hora de hacer sus presentaciones en la declaración del impuesto sobre las utilidades de este periodo que está cerrándose en diciembre del 2020. Concuerdo con ustedes en el sentido de que existen muchas interpretaciones que se les pueden dar a las normas precisamente en función de la lectura de los artículos 1, 5 y 27
incluso como lo comentaba Gabriela, en relación a lo que es la cedularidad de los impuestos y los principios de reserva legal. Precisamente por eso es que la administración está tratando de ser lo más consistente posible en relación al tratamiento de la figura del diferencial cambiario. Justamente también en aras de eso es que estamos tratando con este criterio de dar una única línea precisamente para la consistencia tanto contable como fiscal de la figura. Sabemos y conocemos y manejamos las observaciones que ustedes nos han hecho llegar en las diversas reuniones y que incluso se han manifestado en noticias y en artículos de revista, donde dejan el cuestionamiento planteado, la legalidad del criterio o incluso si estamos violentando el principio de cedularidad del impuesto sobre las rentas de capital versus el principio del devengo en el impuesto sobre las utilidades. Como les hemos dicho, lo que hemos procurado como administración es establecer una seguridad jurídica para ustedes como para los obligados tributarios, los asesores y para la administración tributaria en esta línea. La administración no considera que exista una violación tal cual al principio de cedularidad tanto del impuesto sobre rentas de capital como del impuesto sobre las utilidades, sino lo que hay es una perspectiva precisamente de una regulación a nivel del principio de realización de la figura del diferencial cambiario, que incluso también si lo quisiéramos entrar a hilar a sí mismo tan delgado como lo hemos hablado, e incluso a nivel de las consultas que nos han presentado, porque tal vez aquí es importante hacer ver que el criterio nace justamente por dudas y consultas que los mismos obligados tributarios nos han presentado en relación a qué pasa si yo tengo mi impuesto sobre las utilidades trabajándolo bajo el sistema del devengado, pero tengo un diferencial cambiario que viene bajo el sistema del realizado, porque es un diferencial cambiario afecto al impuesto sobre las utilidades que la norma del artículo primero me define que tengo que trabajarlo con el sistema del realizado. Entonces ahí es donde precisamente nos percatamos, por decirlo así como administración tributaria, de que no había esa claridad del principio de realización consistente para toda la figura como tal del diferencial cambiario, independientemente del impuesto en donde lo estemos trabajando, y justamente ahí es donde se delimita precisamente y se aclara por parte de la administración tributaria que la referencia al cierre del periodo fiscal que está establecida en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en realidad lo que nos lleva es a un aspecto, y bueno, en lo personal tengo que manifestar tal vez mi sorpresa en relación a la visión de cómo ha sido analizado el concepto del bracero contable, pero nuestra visión como tal lo que ha venido a delimitar es que precisamente ese cierre del periodo fiscal lo que trae a colación son las valuaciones contables que deben de ser realizadas, pero que no van a tener un efecto fiscal o un efecto en el impuesto sobre las utilidades. Como les decía, estamos claros de que esto puede generar o está generando claramente interpretaciones diversas, tanto en la parte contable como en la parte jurídica, y pues por lo menos nosotros como administración estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para que los obligados tributarios tengan claro la posición de la administración tributaria frente a estas figuras. Y sí, pues también, como les decía, en relación a lo que es la complejidad de la aplicación práctica, sí hay una claridad en el sentido de que para algunos obligados va a ser un tema muy sencillo y para otros no lo va a ser tanto. Aquí es donde también estamos en el trabajo de la valoración de si será necesario un procedimiento o no para un determinado sector o no, o la aclaración o la ampliación dentro del criterio que ya nos mantenemos vigente. Lo que sí es importante, y creo que también hay que hacerlo ver en honor a la transparencia, es que ya de todos modos algunos contribuyentes están aplicando este sistema de realizado justamente por lo que hemos conversado de la delimitación que ha venido dando la jurisprudencia nacional. Entonces, ya en este momento, nosotros tenemos conocimiento como administración tributaria que hay contribuyentes que han iniciado la inversión, porque sí tenemos claro de que es una inversión, han iniciado la inversión en sus sistemas contables para hacer la delimitación de poder definir el diferencial cambiario realizado del no realizado. Entonces, sabemos que esto puede generar o está generando todo un hito contable en la modificación de los sistemas de algunos contribuyentes, y eso es parte también de lo que estamos analizando y valorando.
Muchísimas gracias, Susi. Entonces, en realidad te agradecemos un montón todos los comentarios que nos has dado. Sí quisiera preguntarle a Rafa si tiene algún comentario adicional respecto a estos últimos comentarios de Susi, si no, vamos a abrir a preguntas del público. No Sí, sé, Rafa. sí, vamos a ver, primero que nada, me parece fundamental y esto también a título personal, dar fe de la apertura, tanto de doña Susi, porque me dice don Rafael, entonces yo le digo doña Susi y ya me... Pero, y en general de la administración, porque efectivamente, y en este y en otros temas, o sea, claramente hay un interés de generar seguridad jurídica. Yo creo que sí se debe llegar al máximo nivel de detalle, tanto en lo que tiene que ver con la generalidad de los contribuyentes, como en lo que tiene que ver con algunos sectores específicos, porque si uno lee el artículo 99, y por eso hablábamos desde el inicio de la naturaleza tan particular del criterio institucional, el artículo 99 básicamente habla de que el criterio institucional es vinculante y cualquier acto interno que se dicte en contra de él va a ser nulo. Eso quiere decir que vincula a los funcionarios en principio. Lo que pasa es que como la tributación lo socializa, ya entonces entras en la discusión de su efecto normativo o su efecto vinculante. Pero dada esa característica, me parece que si se usa ese instrumento, debe llegarse al máximo nivel de detalle. Igual yo sí creo y me parece que sí había consenso en esa necesidad de reformar las normas del reglamento para que haya total consistencia, pensando en que el criterio se mantuviera tal cual. Y lo digo por otra razón, vean, el diablo está en los detalles. Resulta y sucede que va a haber empresas que tengan un diferencial cambiario no deducible muy grande. O va a haber empresas que tengan un ingreso no gravable por diferencial cambiario muy grande. Entonces, en el caso del ingreso, ya empezamos, bueno, más bien, en el caso del gasto, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta empresa va a registrar un activo de impuesto de renta diferido, porque se le va a realizar en algún momento, el pasivo se va a pagar. Lo que puede ser es que sea tan salado que al cierre del periodo, en la parte que no hubiera realizado, el tipo de cambio le varíe demasiado, entonces el diferido se le quite. ¿Pero por qué lo digo? Porque a uno le da miedo que no vaya a ser que alguien ocurrente venga y me diga que ese gasto era de un periodo anterior, entonces que no va a ser ahora. Porque entonces yo lo que tengo que hacer es ser consistente y seguir una línea de tiempo en virtud de la cual el diferido va a irse convirtiendo y que el riesgo siga siendo un riesgo cambiario del impuesto de renta diferido, ¿verdad? Porque de lo contrario quedaríamos en un mundo terrible. Y los malpensados como nosotros decimos, bueno, eso es un riesgo, pero del otro lado, la tributación a los que declaren ingreso no gravable los va a revisar no este año, los va a revisar dentro de 2. No sabemos cómo va a estar el tipo de cambio. Dios quiera que con el fondo, con la ida al fondo, la cosa se estabilice un poquito. Pero lo cierto del caso es que si no hay criterios claros de realización, tanto generales como todos los detalles esos que dimos ahora, y en casos particulares, de yo puedo encontrarme un auditor que me diga, mira, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, lo hiciste bien, no me pagaste sobre el ingreso no realizado, pero el criterio no me convence. ¿Por qué? Porque usted no me lo hizo de determinada forma. No, me explico. Entonces, sí debería de quedar muy claro. Uno preferiría que quedara en el reglamento. Parece que el reglamento, llevarlo a ese nivel de detalle es un poco más complejo, pero sí creo que no es que el criterio se quede corto, es que creo que como punto de partida, independientemente de que se concuerde con él o no, lo cierto es que para poderlo aplicar sí le hace falta bastante detalle porque los contribuyentes necesitamos ese nivel de seguridad. Y nada más terminar diciendo, dicen que el que no llora no toma chupón. Uno podría pensar que si la administración, por las razones obvias del exceso de trabajo que tienen en la implementación de todo lo que ha venido ocurriendo, sacó el criterio en enero, piensen en una cosa, puede ser que haya habido empresas y por eso hablo de lo de la renta empresarial, que tomaron decisiones de endeudarse a un plazo mayor en lugar de asumir líneas de crédito revolutivas, posiblemente habiendo tasas similares, pensando en que creían que el diferencial cambiario, si es que iba a jugar,
iba a jugar sobre la base evaluada. Entonces, definitivamente, tal vez uno no puede hablar de un criterio orientador, porque no lo había desde que la norma es nueva. El reglamento, digamos que ya sí, de alguna manera hace intuir, pero lo cierto del caso es que la posibilidad también de flexibilizar la aplicación para el periodo 20 podría ser importante porque definitivamente los contribuyentes tomaron decisiones en un periodo de 15 meses, ¿verdad? Que ni siquiera es uno de 12, para llevarse una sorpresa ahora muy grande, con un problema adicional. Termino diciendo, el tipo de cambio, a como está en este momento, es de las cosas más inciertas. Nosotros en Costa Rica tenemos un sistema de coberturas cambiarias realmente muy, muy pobre. O sea, la gente no tiene posibilidades reales en el mercado de cubrirse desde el punto de vista cambiario. Entonces, digamos que definitivamente la disposición sí viene a tener un impacto económico muy grande, que para efectos del gasto me hace desembolsar aunque tenga pérdidas, y para efectos del ingreso en el estado financiero lo que hace es patearme el balde para adelante con el riesgo de que el tipo de cambio me varíe. Pero no, me parece que esa ventana que dice doña Susi es fundamental, y yo sí estoy seguro de que está abierta, y de que el tema, desde que estamos aquí conversando, es porque merece muchísimo análisis, de nuevo, porque el diablo está en los detalles. Muchísimas gracias, Rafa. Y bueno, destaco lo que estás diciendo también. Raimundo Bolio en el chat está también rescatando eso, esa apertura tuya, Susi, la oportunidad que nos estás brindando de escuchar los comentarios de los contribuyentes, de los asesores, y la posibilidad de revisar, ¿verdad? Y entrar en ese siguiente nivel de detalle. Siempre buscando también la seguridad jurídica de los contribuyentes, ¿verdad? Yo creo que muchas de las preocupaciones también se basan en que queremos actuar de la mejor manera posible, pero que el día de mañana no te digan que lo hiciste mal, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, con eso, gracias, Rafa. No sé, Susi, si quieres tienes algún comentario de los comentarios de Rafa. Nada más, en realidad sí, es que es un tema también importante y por eso lo hemos insistido un poco, el tema de la seguridad jurídica para ambas partes. Justamente, precisamente por lo que acaba de acotar don Rafael, en el sentido de que esto precisamente es un tema que veremos en revisión para las empresas a 2 años más o menos plazo, ¿verdad? Que sabemos, creo que todos los que estamos acá conversando, tenemos claro que esto se empezará a hacer la revisión cuando ingresen en procesos de fiscalización, y será en esos procesos de fiscalización donde tendremos que estar en esos detalles. Y justamente lo que queremos evitar también como administración es que exista esa posibilidad de visión independiente de cada funcionario en ese momento de realización o no realización, o cuándo sí o cuándo no, porque la idea es justamente eso, que todos podamos tener una línea de tiempo y una línea de aplicación clara para todos, sin necesidad de que en su momento, cuando estén en procesos o cuando estén frente a un auditor fiscal, vayan a existir variaciones de criterio que no sean las más adecuadas. Entonces, precisamente en ese tema estamos en el aspecto y en el ámbito de esa revisión, para ofrecer esa claridad y esa seguridad tanto a ustedes como a nosotros, digamos, dentro de la administración tributaria para nuestros funcionarios. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces, tal vez me gustaría pasar por las preguntas que han compartido en el chat. Por favor, si es posible, que si hay más personas que tienen preguntas, que lo hagan a través del chat. Y vamos a empezar con la pregunta de Luis Castro para Susi. ¿Cómo aplicar las reglas de diferencial cambiario en cuanto a pérdidas o ganancias de capital cuando se vende un bien inmueble bajo el siguiente escenario? El precio de compra en dólares es de $100 al tipo de cambio de 100 colones. Precio total, 10.000 colones. Precio de venta 10 años después a $75 al tipo de cambio. $75, se vende a $75, el tipo de cambio está a 600, se genera una diferencia cambiaria de 45.000 colones. Asumo yo que es. Lo anterior genera una pérdida en dólares de $25, pero genera una utilidad en colones de 35.000, producto del efecto del diferencial cambiario, y es una sociedad inactiva. Discúlpame si lo estoy leyendo tal cual. No sé, yo creo que hay que retomarlo ahí. No sé si lo puedes ver tú sola mejor. Es la primera pregunta.
Vamos a ver, acá en el chat lo que veo, digamos, no veo exactamente es ese Luis caso que Castro, estás. la primera pregunta del chat. Arriba, por favor. Vamos a ver, la primera que veo es de Cintia Vargas, por eso te digo que no sé si será Es que la la estoy anterior. viendo bien. Bueno, entonces seguramente pero bueno, tal vez podemos retomar el último concepto. Es una transacción en la cual es una sociedad inactiva que, que tiene una pérdida, genera una pérdida de capital al final, al momento de la venta. Entonces, ¿cómo lo declara? Tal vez te lo resumo así. Sí, ahí lo que, bueno, partiendo y tal vez en eso, en esa línea, ¿verdad? Del supuesto lo que estaríamos entendiendo, no estamos hablando de impuestos sobre las utilidades, ¿verdad? Estamos hablando de una sociedad inactiva que entonces lo que tiene fue o tuvo una propiedad que vendió y por lo cual obtuvo una ganancia de capital. Y sobre esa ganancia de capital entendería que también registra una pérdida sobre diferencial cambiario. Más o menos sería lo que Correcto, estaríamos correcto. como entendiendo, ¿verdad? Ahí sí pensaría, digamos que, y lo he escuchado en algunos de los Bueno, ejemplos que no, hemos. aquí dice, perdón, tiene una pérdida en dólares, pero genera una utilidad en colones. Perdón. Tal vez por los dos escenarios. ¿Ves? Bueno, ahí sería, si tengo una pérdida en dólares, pero genero utilidad en colones, sería porque al final el tipo de cambio estoy generando más bien un ingreso por diferencial cambiario en función de la pérdida por la venta. Gracias. Sería así, Gracias. ¿verdad? Más o menos el escenario es, tuve una pérdida en la venta de la propiedad, pero tuve una ganancia por el diferencial cambiario. Creo que, Pero perdón, tal vez, y no sé si yo no estoy entendiendo bien la pregunta, pero me parece que yo no tendría aquí un impacto cambiario, no debería de tenerlo, porque si lo que yo hice fue vender una propiedad, la registré al costo histórico y la vendo al costo histórico. O sea, yo pagué unos dólares que fueron al tanto y al tanto. Yo tengo pérdida o ganancia en colones. Aquí me parece que el efecto del tipo de cambio no incide como diferencial cambiario, porque yo no estoy hablando de una partida monetaria. O sea, me parece, eso podría ocurrir más bien frente a una partida monetaria y habría que pensarlo, pero creo que por lo menos esa es mi primera reacción. No sé si fue que no entendí bien la pregunta. Ahora, en todo justamente, caso, Susi, perdón, nada ajá, más para aterrizar y para aprovechar, una cosa que sí se tiene que hacer, me parece, es modificar el formulario de 162. Porque si bien es cierto, uno puede ahí jugársela con él, por ejemplo, pasa, y tal vez es un ejemplo, tal vez, es más, tal vez este ejemplo sirva para la respuesta de esta pregunta anterior. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo soy un arrendador y tengo la cuenta por cobrar en dólares? Entonces resulta que yo voy a declarar mis ingresos, los neteo con el efecto cambiario o presento la 125 y el 162 por aparte. Porque en realidad yo, al tipo de cambio al que registro la partida monetaria, que es la cuenta por cobrar del alquiler, ¿verdad? Sí puede haber una diferencia con el momento en el que me lo pagan, decir que me lo pagan a los 3 meses. Y ese sí es un efecto cambiario. ¿Qué es parte del precio? ¿Lo neteo con la 125 o me voy a la 162? Creo, sin pecar de infidente, que los contribuyentes, lo más seguro que quién sabe, hacen las dos cosas, ¿verdad? Pero, pero la mayoría creo que lo netean en el 125 y lo ven como parte del alquiler, pero técnicamente sí hay un efecto cambiario que me parece que sí refleja un poquito la consulta del participante. sí, y creo que ahí es donde más, era un poco lo que les iba a comentar, tal vez independientemente de dónde nos pongamos o nos situemos, en el sentido de si tuve una pérdida o una ganancia por la venta del bien o ahí me parece que sí, lo que se ha venido trabajando, y lo digo porque lo he escuchado en algunos comentarios y con algunas personas, es este efecto del neteo, ¿verdad? O sea, dependiendo de la operación económica de la que estemos hablando, se puede dar el efecto y como tal al final terminaríamos, como lo dice don Rafael, en un formulario de 125 cancelando lo que corresponda o registrando
lo que corresponda. Pero sí, nada más tal vez como igual para traerlo a colación en función de lo que decía don Rafael, habría que tener cuidado con el tema de las ganancias de capital como tal cuando estamos hablando de una variación patrimonial, porque aquí estamos hablando del valor de un bien inmueble, el valor como tal del bien inmueble, tendríamos que definir y valorar muy bien el tema de esa diferencial cambiario, que en realidad yo ahí no lo vería, me parece que concuerdo un poco con don Rafael, no le vería un tema de una ganancia o una pérdida por diferencial cambiario, cuando en realidad lo que tengo es un valor registrado ya y definido, como lo decía don Rafael, al costo histórico o al costo de adquisición versus al costo en el que lo estoy vendiendo. Entonces, ahí son temas que sí da para muchísimo. Tenemos que también tener claro la figura como tal del diferencial cambiario. La vemos y la hemos conceptualizado en su mayoría y de acuerdo a lo que hemos conversado incluso en esta tarde, en un tema de inversiones, en un tema, pero también da, y por eso también incluso el criterio trataba de aclararlo un poco por aquello en el tema de los salarios. Y bueno, don Rafael también lo comentaba ahora en un tema de una persona que tiene, que está endeudada en dólares, qué sucede en esos casos, y eso habrá que irlo trabajando paso a paso por la administración en conjunto con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Vamos a continuar con la pregunta de Cintia Vargas, que nos pregunta, ¿cómo se va a declarar la ganancia de capital por diferencial cambiario? ¿Se va a modificar el formulario? Susi, por favor. Sí, eso es algo que justamente lo acaba de apuntar don Rafael, es algo que en lo que tendremos que trabajar como administración. Todos saben que hemos ido ahí al poquito, en realidad, actualizándonos con los formularios, haciendo implementaciones en los formularios, e indudablemente tendremos que hacer modificaciones que nos permitan evidenciar con mayor claridad el tema de estas ganancias o pérdidas por diferencial cambiario. Muchas gracias. También Cintia pregunta, si se mantiene la aplicación del principio de consistencia y de realización, ¿no sería correcto utilizar la NIC 12 donde se llevan las diferencias temporarias? Vamos a ver, ahí sí, ¿cómo se llama? Yo por eso lo mencionaba antes. A mí me parece que, y no soy contador, soy abogado, nadie es perfecto, pero lo hemos discutido mucho, y a mí me parece que precisamente por ese criterio de consistencia, eso va a generar un impuesto diferido, ¿verdad? Porque lo que yo no realizo ahora, se va a realizar después. Va a haber una dificultad para los pobres contadores y para las auditorías externas, porque como puede ser que la moneda se aprecie, puede ser que el diferido tienda a disminuir, porque entonces mi ganancia o mi pérdida varía, pero en función de que varió el tipo de cambio. Entonces resulta ser que si yo, vamos a ver, si el tipo de cambio subió de 500 a 600 y yo realicé solo la mitad, la otra mitad me va a quedar como diferido. Y si el tipo de cambio se mantuvo, ese impuesto de renta diferido se va a mantener hasta que yo lo realice, ¿verdad? Pero si el tipo de cambio fluctúa, también esa provisión va a fluctuar, porque entonces la realización va a ser otra. Entonces sí va a ser todo una cuestión que va a tener su complejidad para las auditorías. Más bien yo voy a meterle un pelo adicional a la sopa, porque como las NIF son de acatamiento obligatorio, aquí no estamos hablando solo de la NIC 12. Hay empresas que tienen moneda funcional dólares, entonces tienen que convertir la contabilidad. Entonces, llevan una contabilidad en dólares donde todos los activos y pasivos se dolarizan, pero luego la convierten. Entonces hay una diferencia de cambio de las partidas monetarias y hay una diferencia por conversión de las partidas no monetarias. Entonces eso puede también generar, o sea, por eso hay que entrarle con la gente de contabilidad y con la gente sobre todo de las auditorías, para que luego no salgan estados financieros con salvedad, porque la gente que tiene moneda funcional dólares tiene un doble problema. No es solo la cuantificación del diferencial, sino la reconversión del estado financiero a colones, porque ellos sí evalúan las partidas no monetarias. Pero ya eso digamos que es un atrevimiento mío hablar de semejante barbaridad. Más bien, muchas gracias, Rafa, por esos comentarios. Bueno, continuando con las preguntas de Danilo, ya la primera es si el criterio dice que es vigente a partir del 7 de enero, entonces se debe aplicar para el periodo 2020 o al 2021, y eso ya está aclarado que es para el periodo 2020, ¿verdad? Es una interpretación de una norma existente. ¿Qué le pasaría al contribuyente que no aplique el criterio institucional? Susi.
Esa pregunta suena muy fea, ¿verdad? Porque uno en automático, ¿qué es lo que piensa? El chiquito que incumplió y el papá lo va a llegar a castigar o a regañar. Vamos a ser muy claros, creo que aquí todo empresario y todo obligado tributario, pues de cierto modo conoce las consecuencias. De no aplicarlo, de buenas a primeras, básicamente no va a pasar nada. ¿Qué es lo que puede suceder? Que dentro de 2 años o 1 año y medio o 1 año, cuando la administración le haga un proceso de inspección o un proceso de fiscalización y se dé cuenta que incumplió, pues le procederán las determinaciones correspondientes para efectos de una cuantificación adecuada de acuerdo al criterio establecido en este criterio, ¿verdad? De acuerdo al principio de realizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí sin que lo tomen a mal, y lo hablo en lo personal, para hacer una aclaración total y transparentemente que es un tema en lo personal, se la juegan y vamos a ser muy claros y muy transparentes, ¿verdad? Si se compraron el número y salen favorecidos con un proceso de inspección, tengan claro que muy probablemente eso es algo que se va a revisar y es algo sobre lo que la administración va a hacer las determinaciones correspondientes y las liquidaciones adecuadas del impuesto de acuerdo a lo que se está trasladando en el criterio institucional. De buenas a primeras no le va a pasar nada. Es un tema de tal vez aquí, como lo decía Gaby, todos queremos tratar de cumplir las normas de acuerdo a lo que tenga que ser y a lo que la administración pues ha estado estableciendo. Entonces, no habría mucho más que decir, es un tema de responsabilidad social incluso. Sí, y tal vez destacar que en cuanto a los funcionarios públicos, ellos van a tener que acatar este criterio institucional, ¿verdad? Ahí no hay ninguna interpretación posible. Exacto. Yo quisiera agregar una cosa, y es que, de nuevo, en eso hay que tener mucho cuidado, porque, y lo digo porque a lo interno de la firma, nosotros todos atendemos diferentes clientes, a los que les sirve, a los que no les sirve, entonces siempre hay este tipo de conversaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, alguien me decía, vea, ¿qué pasa si yo no le hago caso al criterio institucional y más bien declaro más impuesto? Porque yo, vea, ir a cuantificar lo no realizado me es imposible. La verdad es que prefiero ir a pagar impuesto porque yo tengo ingreso. Y uno diría, no hay interés fiscal, el fisco no me va a ir a... Pero vea, ¿qué pasa si luego se aprecia la moneda y dentro de 3 años yo llego y me dicen, es que vos desaplicaste el criterio todo el tiempo, pero mire, le pagué de más, vaya y rectifique? Entonces, o sea, sí hay que tener mucho cuidado con esas decisiones porque definitivamente impactan. O sea, el criterio, creo que por esa razón es que las ventanas están abiertas y deberíamos tener seguridad, porque desaplicarlo o aplicarlo en uno u otro momento nos puede rebotar porque el tipo de cambio está precisamente para eso. Si fuera algo más certero, uno dice, me la juego y ahí van con los números de la rifa, pero aquí estoy jugando con número y serie. O sea, y reventado, como dice el muchacho que trabaja conmigo. Bueno, pero vamos, Danilo hace una pregunta que va alineada a lo que estamos conversando y dice, pregunta, ¿qué pasaría si se declara ilegal ese criterio? ¿Tendría que rectificar la declaración dentro de unos años para volver a lo anteriormente vigente antes del criterio? Lucy, por favor. Vamos a ver, eso es una posición y una consulta bastante interesante. El hecho o el efecto de que el criterio se pueda declarar ilegal muy probablemente será el amparo de un caso específico que se ha llevado a sede judicial y donde ya contencioso o sala primera nos den la ilegalidad o delimiten la ilegalidad del criterio como tal y aplicaría eventualmente para el caso en específico, ¿verdad? Entonces, ahí lo que estaríamos o lo que se tendría en juego es la determinación que haya hecho la administración en función del proceso de control como tal. También hay que recordar, salvo que haya alguna otra vía, digamos, que la delimite sede judicial, contencioso sala primera, en realidad no aplicaría para el resto de los empresarios o para el resto de los obligados tributarios. Aquí iríamos básicamente casito a casito, como nos ha tocado de cierto modo hacerlo en el pasado, más o menos sobre el mismo tema. Entonces, ahí sí es un tema que tendremos que tener en consideración, porque no delimitaría un tema de una rectificativa tal cual, porque sería o dependería del caso en concreto. Muchas gracias. Rafa Luna pregunta, ¿consideran que mientras no haya conversión efectiva de la moneda, igual puede producirse una realización de la ganancia de capital?
En este tema... Perdón, Susi. Adelante, pues. don Rafa, no se preocupe. O sea, es que la respuesta para don Rafa es, en mi opinión, lamentablemente sí, porque el reglamento lo dice. O sea, el reglamento dice que si yo cambio un activo en la misma moneda, se entiende realizado. Eso lo vimos ahora. Entonces, yo creo que precisamente, y me parece que desde el puro inicio de las conversaciones, antes inclusive o sea, mucho antes del criterio institucional, sí había una conciencia de la administración de que eso era un asunto a valorar. Pero en mi opinión, con sustento en la disposición reglamentaria, la respuesta sería sí, con el agravante de que no lo dice para el pasivo, entonces juega para un lado pero no juega para el otro. Digamos que eso en mi opinión. Sí, justamente, bueno, y es algo que también hemos conversado con algunos sectores. Tendremos que definirlo, es algo de los temas en los que estamos trabajando. No me animaría en este momento a adelantar un criterio, pero sí podría decirles que expresamente por reglamento está. Igual, en su momento, don Rafa no lo mencionaba y sí entiendo, porque no participé en aquella época, entiendo que hubo un compromiso de parte de la administración en hacer un análisis justamente de esta parte reglamentaria para hacer los ajustes que se requirieran. Hasta donde tengo entendido, no entró dentro de la última versión que está en el reglamento y que fue consultada, bueno, que fue sometida a consulta, pero es parte de lo que estaríamos en análisis en este momento. Jorge Díaz pregunta, tengo un pasivo en dólares y si procedo a renovar ese pagaré al 31 de diciembre 2020, lo tomo como realizado a tipo de cambio de cierre. Ese está fácil. Es que por eso decía yo que lo que es bueno para el ganso debería ser bueno para la gansa. Así como le acabamos de decir a Rafa que en el evento de una renovación del lado activo voy a tener la ganancia cambiaria, si yo le aplico la misma lógica, yo lo que hice fue renovar el pasivo y en consecuencia lo realicé, pero el reglamento no dice eso. Entonces queda sujeto a interpretación de que me digan de que por más que renové el pasivo, no lo realicé. ¿Por qué? Porque ahí sí efectivamente no pagué los colones. Entonces puedo quedar en un mundo muy complicado porque la norma no lo establece expresamente. Por eso yo lo ponía en la presentación como uno de los puntos así que sí son fundamentales de aclarar en el reglamento. Gracias. Tenemos la última pregunta que vamos a recibir, la de Adolfo Sanabria. ¿Por qué se toman en cuenta sentencias de la Sala Primera de periodos anteriores a la Ley de Fortalecimiento cuando no estaba vigente el artículo 5? El artículo 5, el artículo 5 cambia el marco normativo al establecer cierre del periodo fiscal. No hay jurisprudencia que haya analizado ese nuevo marco legal. Desde mi perspectiva, el artículo 5 establece una regla especial para este tipo de rentas, cierre del periodo fiscal. Tal vez los dos. Susi, por favor, primero. Ok, sí, vamos a ver, esto es un tema de análisis y de valoración. En esto yo en lo personal he sido muy transparente en el tema de que el principio de realización en realidad incluso fue traído a colación por los mismos asesores. En realidad estamos en el barco con base precisamente en discusiones que se desarrollaron en sede judicial, Tribunal Contencioso y Sala Primera, con toda la claridad. Sí, también es cierto que no estaba el artículo 5 cuando se discutió el principio de realización, pero Sala Primera no se ha quedado en un tema, digamos, de este marco estrictamente normativo, sino que ha sido abierta precisamente en el análisis del principio de realización e incluso el mismo criterio en algún momento delimita cuando hace el análisis del diferencial cambiario, que precisamente la sala lo que delimita es que la figura del diferencial cambiario debe de aplicarse bajo un sistema de realizado, disculpándome tal vez el término, y no con base en evaluaciones de papel. Entonces, es ahí un poco el análisis y la valoración que está haciendo la administración y por eso es precisamente la consistencia que le estamos dando en este momento. Muchas gracias. Yo le agregaría sí, a lo que yo le agregaría a lo que dice Susi dos cosas. Vamos a ver. La primera, y con el mayor de los respetos, y de nuevo, lo digo como abogado y lo digo a título personal, si uno se lee las 5 sentencias de la sala en relación con el diferencial cambiario, realmente no son un dechado de claridad. O sea,
da toda la sensación de que esta conversación tan profunda que estamos teniendo aquí, ahí están, perdóneme, la sentencia pareciera reflejar que apenas si lo entendieron. A eso sumémosle que se dieron sentencias en contextos diferentes porque tenían diferencial cambiario de ingreso derivado del pasivo. Entonces eran los grandes deudores de que resulta ser que hoy tengo que ir a pagar impuestos porque debo menos colones, pero sigo debiendo el mismo $1.000.000. Entonces yo lo que creo es que tiene que servirnos, para mí, por lo menos básico de referencia, de que esto lo tenemos que resolver en el nivel técnico en el que estamos ahora, porque si esto se judicializa, vamos a seguir con criterios que son inconsistentes, contradictorios. Efectivamente, los asesores fuimos los que trajimos a colación en su momento el concepto del realizado en el 2010 por el efecto del pasivo, ¿verdad? Y porque la norma reglamentaria estaba segmentada. Pero yo lo que saco como moraleja es, arreglemos esto aquí, porque cuanto más arriba vaya en la judicialización, menos bien nos va. De acuerdo. Más bien, muchísimas gracias. De nuevo, mi agradecimiento y el agradecimiento del Instituto a Susi por acompañarnos, a Rafa por acompañarnos. Realmente es un honor servir de moderadora en una mesa con ustedes. Las conversaciones, los comentarios han sido sumamente prácticos también. Gracias a todo el público que nos acompañó esta noche, a sus preguntas. Lo que es claro, nada más para concluir, es que el criterio institucional se va a aplicar para el 2020, que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para la determinación del criterio realizado en aquellas transacciones donde no sea tan fácil. Pero lo bueno también y rescatable es que el Ministerio está abierto a escuchar las posiciones de los diferentes contribuyentes. Y eso le vamos a dar continuidad, porque es una oportunidad para seguir trabajando en conjunto, ¿verdad? Entonces, más bien, gracias por la oportunidad. Quedan muchos temas abiertos, pero de eso se trata, de continuar analizándolos y comentándolos y permitiendo foros como este. Muchísimas gracias a todos. Entonces cerramos el foro de esta noche. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias, Susi, por la deferencia. Es un honor compartir podio con usted. Gracias a Gaby, que me parece que lo moderó muy bien, y a toda la gente que nos hizo el honor de escucharnos. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias, buenas noches. Para mí siempre es un honor poder acompañarlos. Don Rafael y Gaby, también es un honor poder compartir y conversar con ustedes estos temas tan importantes y que pues me tengan presente por ahí para poderles ayudar o enredar en algunos casos. Gracias por todo, que estén muy bien. Buenas noches. Que tengan buena noche. Igualmente. Chao. Hasta luego.